laiguana.tv. 10 años de verdad. Bueno, yo ahí caracterizaría dos momentos, ¿no? O sea, Latinoamérica en lo que estás contando es un poco más lo que tiene que ver con el campo de los sistemas de salud, es decir, cómo se va produciendo institucionalidad, instituciones de salud. Claro. Digamos que casi siempre pensamos en los hospitales, pero siempre recuerden que los hospitales es el espacio de la enfermedad y la muerte, no es el espacio de la salud y la vida. También pensamos en los ministerios de salud pública, pensamos en las escuelas de salud pública, pensamos en los programas de salud pública. Pero en primer lugar hay que tratar de ubicar, digamos, que esa salud pública, su genealogía en el siglo XX, es una genealogía que viene de las herencias coloniales, es decir, que viene del colonialismo sanitario. No se olviden que, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, sus primeros 60 años de vida nace en el servicio marítimo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es decir, el servicio marítimo de hospitales, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, digamos, por un tema de controlar fronteras y enfermedades que podían afectar digamos, como esa doctrina panamericana piensa Latinoamérica, ¿no? Que la piensa como un subcontinente subsumido a los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región latinoamericana y caribeña, y que eso va a influir durante toda la mitad del siglo XX en dos cuestiones, digamos. La primera es que se empiezan a tomar medidas verticales de salud pública, ¿no?, de controlar problemas de salud, enfermedad de las fronteras, o sobre todo en ¿dónde? En los enclaves productivos, es decir, había que controlar malaria en las zonas petroleras venezolanas, entonces llega Rockefeller, llega el panamericanismo a producir un instituto de estudio de malaria y de malariología para eliminar la malaria para poder extraer el petróleo. Eso mismo lo podíamos encontrar en la construcción del Canal de Panamá o en otros enclaves productivos y de extracción de materias primas en el capitalismo periférico dependiente que se va construyendo en Latinoamérica en final del siglo XIX y principio del siglo XX. Y en ese marco toda nuestra institucionalidad de salud pública, digamos, viene con esos cimientos y con esas huellas, y hay que entender dos momentos, ¿no? O sea, ese momento que vos llamás estatal es un momento que tiene que ver con dos cuestiones, digamos. La primera, la importación del seguro de la enfermedad alemán, digamos, el von Bismarck, digamos, ¿no? Von Bismarck, ustedes saben, fines del siglo XIX, Bismarck tiene una crisis en el Estado alemán en plena revolución industrial, digamos, donde aparece todo el conflicto de la Comuna de París, una serie de cuestiones. Bismarck, digamos, en sus cartas dice, bueno, o le damos algunas cosas al trabajo, a los trabajadoras y trabajadores y demás, y crea eso que se llama el seguro de la enfermedad, que lo conocimos como seguros sociales, o lo que mal llamamos seguridad social, que es en realidad vincular el empleo, el trabajo, digamos, en relación de dependencia con un patrón, ligado al acceso a la salud y a las protecciones sociales. Eso Bismarck lo hace un poco con un nacimiento conservador de desactivar conflictos sociales, pero que Latinoamérica lo importa como teoría y como política en los años 40, ¿no? En los años 40 llegan las primeras misiones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, llega a Argentina, a Brasil, a México, a Colombia, después llega a Venezuela y demás, y rápidamente en nuestros países, entre los años 40 y los años 50, se empiezan a crear todo eso que conocemos hoy como los institutos de seguros sociales, los de seguridad social. Después, más tardíamente, en Centroamérica se crean, no sé, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Instituto Guatemalteco, los distintos institutos de seguro social, que lo que hacen es construir una especie de salud solo para los trabajadores y trabajadores organizados y en relación de dependencia. Luego Latinoamérica va expandiendo en algunos países y territorios, claro, con distintas dualidades, ¿no? No es lo mismo Centroamérica, el Caribe, que Sudamérica. Sudamérica, claro, más tardíamente, obviamente Paraguay y Bolivia que el resto de la región, pero también va construyendo una salud pública que es más una asistencia pública de caridad o beneficencia, ¿no? Es decir, hay siempre la salud pública, sus bases, como venían del colonialismo sanitario, tienen unas bases de beneficencia o de caridad. Es decir, es una salud que es para los pobres, digamos, ¿no? O sea, entonces, para los pobres lo digo entre comillas, nadie nace pobre, las formas de organización social nos producen empobrecimiento, pero en esa dinámica, entonces, mucho de lo que verbalizamos salud pública o verbalizamos hospitales públicos, y rápidamente en las cabezas de cualquier latinoamericano caribeño está pensando en la salud para los pobres, los excluidos, o la gente que no tenía trabajo o que no puede pagarse, en este caso, más en el siglo XX, final del siglo XX, principio del siglo XXI, pagarse un seguro privado de salud. Entonces, esa dinámica, incluso con toda una dinámica de la teoría del desarrollo, ¿no? No te olvides que se crea la CEPAL, está la OPS, se crea una idea de que los estados latinoamericanos tienen que planificar su desarrollo como si fueran estaciones de tren, se expanden algunos bienes
públicos como servicios de salud pública, fragmentados por toda esta dinámica, ¿no? Con una salud con los seguros sociales, otra salud, una salud pública más de asistencia social caritativo, de beneficencia, y eso se expande en un momento histórico de ese desarrollismo, y claro, ya en los 80, con toda la crisis más latinoamericana y caribeña de la posdeuda, la crisis que está viviendo el capitalismo global, la transición que tiene ese capitalismo, ¿no? Entre un capitalismo más, si quieren, industrial de mercado, un capitalismo más líquido, financiero, extractivo. En esa transición, el gran capital financiero y organismos internacionales financieros entran al campo de los sistemas de salud. Es decir, ahí es cuando el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entran a diseñar las políticas sobre los sistemas de salud, le dicen a la OMS, a la OPS, digamos que tenían mucho que ver también con el colonialismo sanitario, dicen, bueno, ustedes ocúpense de las viejas cosas que hacía la salud pública, que de los diseños de las políticas y de la reforma de los sistemas de salud nos ocupamos nosotros. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.